Familiares de más de 100 personas fallecidas, pero cuyos cuerpos no han sido entregados, realizaron una manifestación para exigir respuestas sobre dónde están los restos mortales de sus parientes. Comercio en Guayaquil comienza a reactivarse tras el cambio de semáforo amarillo. Inspectores del Departamento de Justicia y Vigilancia del municipio de Guayaquil realizaron controles para que se cumplan con las normas de bioseguridad. ECU 911 ha tenido que articular 29.731 emergencias por libadores que se encuentran en las calles infringiendo el toque de queda. 2 agentes, uno de la ATM y otro de la Policía Nacional, fueron detenidos por el presunto delito de concusión y cumplen arresto domiciliario. En Bolivia detienen al ministro de Salud por la compra de respiradores al triple del precio del mercado. Buenas noches, amigos televidentes, les damos la cordial bienvenida a la emisión estelar de su informativo de la noticia. Les tenemos completa información de lo que ocurre tanto en el Ecuador como en el mundo por la pandemia. Adriana, buenas noches. Charlie, queridos televidentes, muy buenas noches. Queremos informarles que a través de una cadena nacional, el presidente de la República, Lenín Moreno, anunció la eliminación de la Secretaría Nacional Anticorrupción. Así es, y esta medida la adoptó luego de varios cuestionamientos realizados por la Fiscalía General del Estado y también por la Corte Nacional de Justicia. Escuchemos. Señora Fiscal, señora Presidenta de la Corte Nacional de Justicia y señora Presidenta del Consejo Nacional de la Judicatura, hoy cierro la Secretaría Anticorrupción ratificando mi total confianza en la eficacia y celeridad con las que ustedes llevan adelante sus funciones. Enviaré a la Asamblea Nacional 2 modificaciones legales que creo yo son fundamentales para evitar la corrupción en tiempos de emergencia económica y para que las sanciones penales sean mucho más drásticas en casos de corrupción cometidos en estas circunstancias tan críticas. El presidente del directorio del IES, Jorge Guatet, aseguró que existen más de 600 contratos investigados con supuestos sobreprecios. Mientras tanto, la Contraloría General del Estado aprobó 2 informes con responsabilidad penal sobre la adquisición de fundas para cadáveres en 2 hospitales de Guayaquil. Tenemos un informe. Mientras la curva de contagio de coronavirus se estabiliza en el país, por otro lado la curva de casos de corrupción se incrementa. Con el pasar de los días en esta emergencia sanitaria, por ahora se investigan hospitales del IES y del Ministerio de Salud Pública en las provincias de Guayas, Pichincha, Los Ríos, Tungurahua, Bolívar, Carchi e Imbabura, sin dejar de lado el sanatorio de la Policía Nacional en Guayaquil, todos por presuntos sobreprecios en la adquisición de insumos médicos y entre estos, de bolsas para embalar cadáveres. Por su parte, la Contraloría General del Estado encontró indicios de responsabilidad penal en la compra de estas fundas para personas fallecidas, específicamente para el Hospital IES Ceibos y Guasmo Sur en Guayaquil. Aquellos exámenes internos determinaron sobrevaloraciones que representan el 1.283% en el Hospital del Guasmo Sur por 144 de estas bolsas y del 1.311% en el Hospital IES Ceibos por la compra de 4.000. El sobreprecio fue de al menos $137 por cada una. El presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se refirió a lo que encontraron en el sanatorio del sur de la ciudad. Existieron 3 compras importantes con sobreprecios. La primera se pagó $145, un sobreprecio del 551%. La segunda compra se pagó $131, otro sobreprecio del 486%. Y la tercera compra se compró por $140, con un sobreprecio del 527%. Conversábamos con el presidente del directorio del IES, Jorge Guatet. Él señaló que existen aproximadamente 600 contratos que son investigados y que en cuanto a los hospitales, no solo son los 4 que han sido allanados. Están en revisión más de 20. Sin embargo, ya la Fiscalía ha intervenido en aproximadamente 4 o 5 hospitales donde están haciendo revisiones completas. En estos casos, la Fiscalía ya ejecutó múltiples allanamientos y realiza las indagaciones por el supuesto delito de peculado, informó Charlie Pisa.
Familiares de más de 100 personas fallecidas, pero cuyos cuerpos no han sido entregados, realizaron una manifestación para exigir respuestas sobre dónde están los restos mortales de sus parientes. Por su parte, Criminalística asegura que continúa con el proceso de identificación de cadáveres. Aún conserva en la memoria las palabras que escuchó aquella madrugada del 31 de marzo, cuando pasaron a retirar el cadáver de su tío. Le preguntábamos a los señores de Criminalística dónde se lo lleva. La respuesta de ellos fue: esta es la última vez que lo ven. Y mire, la palabra de ellos se cumplió porque hasta el día de hoy no lo encontramos. Freddy David Anastasio Alvarado, de 65 años, fallecido el 27 de marzo dentro de su vivienda ubicada en el sur oeste de la ciudad. Su cuerpo fue retirado recién 4 días después, cuando ya se encontraba en estado de descomposición. Él murió en el mueble. Quemamos el mueble en media calle. No quemamos a mi tío como todo el mundo pensó que habíamos quemado a mi tío. Quemamos el mueble porque estaba demasiado apestoso de tantos días que estaba mi tío fallecido ahí. Ellos son parte de los más de 100 casos de personas fallecidas cuyos cuerpos actualmente se encuentran desaparecidos. La mañana de este miércoles realizaron un plantón en busca de justicia. Y ahora y hasta la fecha de hoy no sé a dónde está el cadáver de mi mamita. Para la Defensoría del Pueblo, en estos casos se está presentando una vulneración de derechos fundamentales que se encuentran amparados y garantizados en la Constitución de la República. Sí, el día lunes presentamos una demanda de acción de protección por las familias, 131 familias que han sido afectadas con la pérdida de los cadáveres. Para evitar estas confusiones y desconfianzas entre familiares de las víctimas, ella considera que solo sería posible mediante una alternativa que puede resultar un poco traumática. Que con todos los mecanismos de bioseguridad ellos puedan acceder y ver al cuerpo que se está reconociendo. Eso va a disipar las dudas de los ciudadanos. Personal de Criminalística dio a conocer que desde el reporte de estos casos, ellos empezaron a trabajar en 3 etapas para lograr mejores resultados. Primero, mediante identificación de microdactilias. Luego, pasaron a entrevistas entre familiares de los desaparecidos y el antropólogo forense. Pasamos a la tercera fase, que es la identificación a través del patrón genético o ADN de las personas. Incluso se puso a disposición de la ciudadanía el siguiente número telefónico, el 09 94 46 18 51. A través de esta línea, usted podrá enviar un mensaje de WhatsApp para exponer la desaparición de su familiar reportado como fallecido. Hemos trabajado con cadáveres ubicados en el Hospital Guasmo Sur, en el Hospital de los Ceibos, en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo. Estamos encasillados como víctimas afectivas y vamos a reclamar para que al Estado, el que tiene la única responsabilidad, asuma ese derecho, ese deber de indemnizar a todas las familias y repita en contra de los funcionarios que han causado este dolor. Informó José Morales. Y el comercio en Guayaquil de a poco comenzó a reactivarse tras el cambio a semáforo amarillo. Inspectores del Departamento de Justicia y Vigilancia recorrieron varios sectores comprobando que se cumpla con las normas de bioseguridad. Uno de los sitios que busca atraer clientela es el sector de la Bahía y Carlos Julio Gurumendi estuvo ahí, nos tiene todos los detalles. A pocas horas de que Guayaquil cambie su color de semáforo de rojo a amarillo, los comerciantes del sector de la Bahía decidieron en horas de la noche limpiar los portales y las puertas de cada uno de sus establecimientos. Ya, primeramente estamos haciendo lo que es barrida de todo lo que es la basura, polvo. Como ya ha habido más de 2 meses que todo ha estado sucio, entonces se está haciendo la limpieza. Todas las personas que vienen a comprar saben perfectamente que tienen que venir a comprar con mascarillas, para que también ellos también se sientan protegidos. Y la distancia más que todo, porque usted sabe perfectamente que eso es lo primordial. Lo mismo sucedió en horas de la mañana de este miércoles. Los dueños junto a sus trabajadores desinfectaron los locales, tanto por dentro como por fuera. Todos prestos para reactivar sus negocios. Un local hoy día, el compañero de al lado no va a laborar. Él labora el día de mañana y la casa cerrada. Igual, se termina de laborar y yo comienzo a fumigar nuevamente para que el siguiente día el compañero pueda trabajar dignamente. Hubieron comerciantes que aprovecharon esta situación para sacar sus artículos y venderlos al aire libre. Ellos aseguran que luego de 2 meses de permanecer encerrados, sus ahorros se han acabado.
Yo he tenido que venir a arriesgar aquí a la Bahía, venir desde la segunda semana de cuarentena. He venido a arriesgar, pero ahí hemos... Saltándose las medidas de seguridad. Claro, porque si no, no como, pues. Durante la emergencia sanitaria, cerca de 1000 locales fueron clausurados por parte del municipio de Guayaquil por no respetar las medidas. Estos sellos fueron levantados este miércoles por orden de la alcaldesa. Desde el día de ayer ya los delegados les han estado notificando para evitar sus desplazamientos hacia acá al Palacio Municipal sin multa. Por ello el vicealcalde Josué Sánchez decidió personalmente recorrer varias tiendas del casco comercial y constatar que éstas estén aplicando lo establecido por el COE cantonal. Que esto no es una vuelta a la normalidad, esta es una salida a trabajar con todos los cuidados que necesitamos, a trabajar con el 50% de capacidad en oficinas, a trabajar con el 30% de aforo en los locales comerciales. Ya en horas de la tarde, el Departamento de Justicia y Vigilancia procedió a clausurar varios locales que, pese a las medidas indicadas, no las respetaron y abrieron sus puertas, informó Carlos Julio Gurumendi. Pese a que Guayaquil se encuentra con el semáforo en amarillo, hay negocios que no han logrado funcionar debido a que no están contempladas su apertura en la reactivación durante ese periodo. Julio César Saona conversó con propietarios de gimnasios y discotecas, quienes aseguran que las pérdidas durante la pandemia son grandes. Aquí no se abren discotecas, ni bares, ni parques, ni gimnasios, ni canchas, ni karaokes, ni juegos electromecánicos, ni cafenet, no se abre nada de eso. Son negocios los cuales no pueden funcionar, aún así el semáforo esté en amarillo en Guayaquil. Sin embargo, para aquellos que viven de este tipo de actividades, aseguran que ahora tratan de adaptarse a una nueva realidad. Marcos Torres es entrenador en uno de los CrossFits de la urbe. Acota que desde que empezó la cuarentena, el negocio al que se dedica se ha visto afectado. Sí, mucho, porque hay locales que ya han empezado a abrir y digamos que son locales comerciales, venta de televisores, venta de celulares. También proporcionamos un servicio y no lo estamos brindando como se debe, no nos genera una rentabilidad. Que ahora les toca llevar a cabo su labor desde una computadora, pero considera que no es lo mismo. Solicitan a las autoridades protocolos para poder reactivar esta actividad. Nos hemos visto afectados todos los coaches en la parte económica. El municipio y el COE, nacional y cantonal, claro está, deberían ponerse ya de acuerdo en cómo vamos a funcionar este tipo de lugares. Qué distanciamientos, qué protocolos. Pero este tipo de negocios no es el único afectado. Las discotecas, los bares también se han visto golpeados en esta emergencia. Pero queremos que cuando el semáforo vaya cambiando, nosotros también podamos ir ingresando a la actividad económica. Nos ha costado muchísimo. Fuimos los primeros en cerrar y ya está el semáforo amarillo cuando ya mucha gente está trabajando en negocios. Creo que vamos a ser los últimos en abrir. Y esperan que se tomen en cuenta lo que exponen. Nosotros lo que estamos planteando es tener esas plataformas para que las personas pisen, desinfectarle la ropa, tomarle la temperatura, darle un gel líquido de alcohol en la entrada. Uno de los protocolos que estamos elaborando es que nuestros trabajadores, nosotros los dueños, tenemos que hacernos la prueba de COVID. Informó Julio César Saona. En Guayas, los cantones Simón Bolívar y Juján se mantienen en rojo mientras realizan cientos de pruebas rápidas para transparentar las cifras de contagios de COVID-19. El comercio cuenta los días para el cambio a amarillo con el fin de emprender la reactivación económica, pues afirman que sus reservas empiezan a agotarse. Tras 60 días de emergencia, en Simón Bolívar empezaron la toma masiva de 1.300 pruebas inmunológicas entregadas por la prefectura. Según el COE nacional, por estos lados de Guayas, con 32.000 habitantes, solo hay 10 contagiados. Pero en esos subregistros, ya en territorio, pues nosotros sospechamos, creemos de que hay muchas más personas que han sido infectadas aquí en Simón Bolívar. ¿Cómo cuántos, por ejemplo? Miren, nosotros vamos por los recintos, por las ciudadelas y mucha gente nos dice tener el síntoma. Aquí 214 empleados y en las primeras 10 pruebas formuladas determinaron que 4 son positivos. El 90% de actividades son agrícolas, principalmente la producción bananera, que por excepción siguió trabajando, como los negocios vinculados a la construcción. Estamos cumpliendo con esa bomba para fumigar
tanto de entrada como de salida, tener las puertas cerradas. No así los establecimientos ajenos a esas líneas. 512 locales están catastrados. Tratando de sobrevivir así, aunque sea tomando un verde por ahí, buscando por ahí en esa finca. Hemos invertido en lo que es la primera necesidad, mascarilla, alcohol, guantes. En eso, ya que realmente la situación en la que inversión que nosotros comenzamos no está factible, ¿no? Y distanciamiento social, y solo así, por el bienestar de todos, poder tomar la decisión de retomar las actividades y pasar al color amarillo. A 30 minutos de Simón está Alfredo Vaquerizo Moreno, con un número similar de habitantes, 17 contagios y 3 fallecidos por COVID-19. Con el tema de los muestreos con las pruebas rápidas, para así sacar una información que esté más acertada a nuestra realidad. Son 390 pruebas que servirán para tomar la decisión y 50 los locales legalmente establecidos. De manera paralela han entregado 8.000 kits en sectores vulnerables. Arroz, harina, azúcar, cuáquer, frijol, sardina, atún, en fin, todo lo que es de primera necesidad. ¿Y les dura una semana? Sí. En ambos cantones hay un centro del Ministerio de Salud Pública con 3 tanques de oxígeno. Si alguien necesitase atención intermedia. En Simón Bolívar y Juján, con cámara de Hilario Vera, informó Jorge Escobar. Ahora les informamos que el ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, entregó al Hospital Luis Dávila de Tulcán 6.000 pruebas rápidas de COVID-19. Esto lo realizó durante la visita que efectuó a la capital de la provincia de Carchi. Juan Carlos Ceballos, ministro de Salud, permaneció aproximadamente 1 hora en el Hospital Luis Gabriel Dávila de Tulcán, en donde realizó un recorrido por las diferentes áreas, específicamente por aquellas en donde se trata a pacientes con COVID-19. Aquí entregó 6.000 pruebas rápidas. Carchi al momento registra 121 casos confirmados de coronavirus. Tenemos un director, un coordinador zonal que les va a guiar en el proceso de a quién hacer las pruebas, cuál es la población a la cual nosotros vamos a atender. Pero el motivo de mi presencia acá, de mi visita, es justamente eso, escucharles y tomar decisiones conjuntas. Nadie conoce mejor la población que ustedes, que los alcaldes, que los GATS y la gente que representa los diferentes tipos de gobiernos. Sobre equipar un laboratorio en el hospital de Tulcán será básicamente imposible. Por ello, las muestras tomadas serán enviadas hasta Yachay, en la provincia de Imbabura, de donde los resultados podrán llegar con más prontitud. No creo que sea lo más conveniente el laboratorio. Sin embargo, ustedes ya tienen este momento, porque no tienen que montar una infraestructura que va a tomar semanas o meses acá, y porque conseguir los reactivos es una cuestión muy difícil. Tenemos que luchar contra todo el mundo, pelearnos con todo el mundo para recoger. En este protocolo, Guillermo Herrera, prefecto de la provincia, anunció la dotación de 2 equipos respiradores que ayudarán en la sala UCI a pacientes que mantengan un estado crítico. Así sumarían 9 los equipos vitales en esta área, que al momento alberga a 4 personas. Tenemos 7 respiradores para una población de 180.000 habitantes. Acabamos de firmar un convenio con el Ministerio de Salud para entregar los respiradores de parte de la prefectura. Entonces, frente a la insistencia, el señor ministro indicó que inmediatamente iba a habilitar con 10 respiradores de un solo uso para estar preparados para las semanas de junio, que son las más difíciles. Con la presencia de 2 alcaldes, mientras que los 4 restantes, vía telemática, formularon un análisis de cómo la provincia viene enfrentando la emergencia. Cada municipio recibirá parte de la dotación del Estado. En cuanto a las pruebas rápidas, me encuentro bastante preocupado porque a la final avances reales sobre la respuesta desde el área de salud hacia la población definitivamente es débil. Ha manifestado el señor ministro que este tipo de pruebas para el momento de contagio en el que nosotros nos encontramos no son las adecuadas. No obstante, se aplicará a las personas que están en primera línea. Con imágenes de José Cedeño desde Tulcán, informa Miriam Enríquez. Con corte hasta este 14 de mayo, el ECU 911 ha tenido que articular 29.731 emergencias por libadores que se encuentran en las calles infringiendo el toque de queda o a su vez tirados en las aceras. Cámaras de seguridad captaron a los infractores. Veamos. El hombre de chompa blanca que usted ve en este video, arrimado en una esquina, estornudó, con las manos se limpió y el trago al resto de sus amigos sirvió.
él sin mascarilla, pero compartiendo la misma botella. Este otro sujeto, para beber mejor, se retira la mascarilla y hasta el fondo la botella que por bocas anteriores ya había pasado. Aquí el virus, al parecer, es lo que menos importa. Y sí, así es. Este otro sujeto prefiere caminar con botella en mano por la vía pública bebiendo y es captado justo cuando se ingresa las manos a la boca y escupe en la calle. Lo mismo ocurre con este grupo de amigos a medianoche cuando hay toque de queda, cuando se supone que todos deben estar en casa y cuando nadie puede beber. Es que ellos ya no pueden estar en sus viviendas, que salen a libar. Mientras que para estos otros 7 ciudadanos no es necesaria la mascarilla, que beben, como diría la canción, como peces en el río. Hasta que llega la policía, increpan a los uniformados, sale más gente y llegan otros 3 patrulleros para dispersar a los libadores. Según el EQ 911, desde que empezó el toque de queda hasta el 14 de mayo, se registran 74.198 incumplimientos a esta medida. Y por el tema de libadores, son miles los casos reportados por la ciudadanía. El EQ 911 ha tenido que articular 29.731 emergencias por el tema de libadores, lo que da una frecuencia diaria de 465. Pero ¿qué ocurre cuando los libadores se quedan dormidos en la calle, como estos casos que fueron reportados por vecinos ante el temor de posibles muertes por COVID? En ese momento no solamente Policía Nacional tiene que articularse, sino también articulamos la red de salud. Esto quiere decir Ministerio de Salud Pública, ya sea el IES, la Cruz Roja Ecuatoriana, el Cuerpo de Bomberos y también los agentes de tránsito, y en algunos de los casos también el Cuerpo de Agentes de Control. Ante esta problemática, el director del EQ 911 hace un llamado a la responsabilidad ciudadana. Y todo ese sistema de prevención y respuesta estaría dedicado justamente a combatir la pandemia y la crisis sanitaria. Y es que los bares deben estar cerrados, al igual que las licorerías, pues no está permitida aún su apertura, para evitar mayores riesgos de contagio por las aglomeraciones. La pregunta es, ¿hasta cuándo la ciudadanía va a continuar con su indisciplina, poniendo en riesgo la vida del resto? Informó Marilyn Jaramillo. Y hay consternación en Manta, provincia de Manabí, por el fallecimiento de la concejala Violeta Ávila por complicaciones respiratorias asociadas al COVID-19. El deceso ocurre en medio de una polémica por la difusión de un video en redes sociales en el que la edil grabó al inicio de la pandemia, donde se recomendaba el no uso de mascarillas. La concejala de Manta, Violeta Ávila, perdió la batalla contra el COVID-19 tras permanecer internada durante 2 semanas en el hospital del IES. Su muerte generó consternación en Manta. Sus compañeros concejales con los que compartió curul por un año lamentaron lo sucedido. Manta definitivamente está de luto, pierde una valiosa compañera, una valiosa edil que tenía muchos sueños para esta ciudad y que aspiramos poder continuar desde los espacios de trabajo en los que pudimos compartir y vamos a seguir de alguna forma construyendo. La edil de 59 años de profesión, médico pediatra y docente universitaria, falleció la noche de este martes por complicaciones respiratorias asociadas al coronavirus. Sus colegas recordaron su trayectoria en el área médica del Hospital Rodríguez Zambrano. Bueno, sin duda alguna constituye un fuerte golpe para la sociedad, para la clase médica. Violeta fue una mujer ejemplar. Este miércoles, a través de una misa virtual, sus familiares, amigos, pacientes y conocidos le dieron el último adiós a la concejal. Por la misericordia de Dios, nuestra hermana Violeta descanse en paz. Que así conceda al Señor el descanso eterno y que brille para ella la luz perpetua. Desde la provincia de Manabí, informó Wendy Delgado. Y vamos a cambiar de tema para contarles que 2 agentes, uno de la ATM y otro de la Policía Nacional, fueron detenidos por el presunto delito de concusión. Debido a la pandemia, ellos cumplen con arresto domiciliario. El agente de tránsito municipal y el agente policial están acusados de haber solicitado $40 a un conductor a cambio de hacerle una citación por un valor mínimo. Ellos han hecho la citación. Lo que no han hecho es la citación de acuerdo a la contravención cometida, que es lo correcto que tiene que hacer. ¿Cuál fue la contravención? Eso está en conocimiento de la autoridad. Aquí tenemos un departamento de asuntos internos que va a tomar el procedimiento de la investigación interna.
El juez determinó la legalidad de la detención por el delito de concusión. Según el COIP, los agentes o dependientes oficiales que abusando de su cargo o funciones exigen la entrega de cuotas, contribuciones o gratificaciones no debidas serán sancionados con pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Y el juez, por la situación de la pandemia, dictó en este caso arresto domiciliario para los dos servidores, tanto para el de la ATM como para el de la Policía Nacional. Paralelamente, nosotros iniciamos unos procesos administrativos. Si se logra determinar una inconducta que esté dentro de nuestro reglamento disciplinario, podría ser incluso hasta la destitución o baja. Al que no actúa correctamente, igual se le aplica esa sanción fuerte, que es lógicamente separarlos totalmente de la institución. Durante esta emergencia sanitaria se han denunciado otros casos de irregularidades en los que se han visto involucrados agentes de la ATM. El gerente de la institución, Andrés Roche, vía Twitter, ha hecho público malos procedimientos. Una señora conducía un vehículo mientras llevaba a su hijo que estaba enfermo en una lavacara hacia un hospital. El agente, en vez de citarla, debió asistirla y acudir a un hospital. He llamado la atención al agente. Hay 5 agentes que he separado estos días porque no podemos permitir ningún abuso de poder. Agente que no cumple con sus deberes se va de la institución. Nosotros lo identificamos a través de la bodycam o cámaras que ellos poseen. Esa cámara graba todas las actuaciones durante las horas que están de trabajo. Informó Roselena Vascones. En nuestro segmento Prueba de Vida, conozca el testimonio de una adulta mayor de 91 años de edad que venció el COVID-19. Se reanuda el proceso de revisión técnica vehicular en Guayaquil, en medio de protocolos de sanidad. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Y la prueba de vida de hoy corresponde al testimonio de María Elena Gutiérrez, una adulta mayor de 91 años que se sobrepuso al COVID-19. Incluso nos mostró algunos ejercicios que realiza para mantenerse activa, sin importar el paso de los años. No des tu brazo a torcer, te lo pido. Y cuando las cosas... Doña María Elena Gutiérrez vino a Ecuador a visitar a su hijo antes de que se suspendan los vuelos a nuestro territorio por la emergencia sanitaria. Y en esa época cayó enferma. Tuvo algunos síntomas, pero lo que más le afectó fue la tos. Y cada vez que tosíamos nos dolía íntegro el cuerpo y cabeza. Sentíamos que se nos explotaba todo el cuerpo con la tos, por ese dolor tan terrible de la tos. Es una mujer con mucha energía que poco le pesan los años. Ya tiene 91 y no para de agradecerle a Dios por permitirle estar viva. Y que seguimos adelante. Yo no me cansaré de darle gracias a nuestro Señor que me socorrió la salud, mejor dicho, me dio una oportunidad de unos días más de vida y cumplir mis 91. 5 miembros de su familia se contagiaron del temible coronavirus. Se han recuperado satisfactoriamente, tratándose desde casa. No había otra alternativa. Yo les dije, aquí nos quedamos en casa. Esa fue la orden y vamos a ver primero la fe en Dios y segundo los remedios caseros y alguna que otra paracetamol. Y le pedía mucho a Dios nuestro Señor que nos dejara unos días más, pero con salud, que nos mandara la salud de a todos, que no se fuera a enfermar ninguno, no se me fuera a morir ninguno. El coronavirus no la derrotó, más bien permanece activa, enfrentando las adversidades de la vida. Y pidámosle a Dios nuestro Señor, confiamos en Él, que Él es el que da todo. Nos da lo malo y nos da lo bueno. Total de que hay que confiar en Él para que nos favorezca de esas malas enfermedades. Informó Adriana Peralta. Y cuando las cosas no vayan bien. Grandes lecciones de vida que nos comparte María Elena. Y recuerde que usted puede escribirnos al número de WhatsApp 096-958-5650 para seguir compartiendo historias de esperanza. Vamos contigo, Charlie. Muchas gracias, Adriana. Y en medio de los protocolos de sanidad se retoma el proceso de revisión técnica vehicular en Guayaquil para los propietarios automotores
que no pudieron realizar este proceso en la pandemia. ¿Qué pasará con las multas? Veamos la siguiente nota. Con una ciudad en amarillo se empiezan a retomar ciertas actividades, entre ellas la revisión técnica vehicular. La mañana de este miércoles se generó una pequeña hilera de carros en las dependencias ubicadas en la avenida Narcisa de Jesús. Eran propietarios de automotores quienes acudían a realizar sus trámites. Unos ya contaban con el turno respectivo para la revisión técnica vehicular y otros sin conocer, pero iban a preguntar. Claro, ya tengo mi ticket, ya tengo todo cancelado, solo de pasar la revisión. ¿A qué hora lo tendrían hoy? 8 en punto estaba estimado. No, vengo a hacer cambio propietario. Cambio propietario. Entonces estoy preguntando qué paso tengo que seguir para ver si se puede o no, pues si no, me retiro nomás. El director del Centro de Revisión Técnica aclaró que se exonerará de sanciones a aquellos vehículos que debieron cumplir con sus trámites durante el segundo trimestre del 2020, pero no fue posible por la pandemia. Con el mes de marzo, abril, mayo, si llegamos a junio, pues a los de junio no se les cobrará ningún recargo por concepto de calendarización por no haber cumplido la revisión en el mes que le correspondía. La empresa concesionaria del servicio SGS informó que este procedimiento se llevará a cabo mediante un estricto protocolo de sanidad. Por ejemplo, para este trámite solo se permitirá el ingreso del propietario del automotor y se establecerán turnos distantes en horarios para evitar concentraciones masivas de ciudadanos. Recordemos que tenemos que cumplir con la normativa en el sentido de precautelar el distanciamiento social. Podemos trabajar solamente con el 50% del personal, por lo tanto también tenemos que ajustar nuestros espacios de turnos, tienen que ser más espaciados. Informó José Morales. Además, ciudadanos venezolanos buscan vuelos humanitarios para volver a su país. En los exteriores del Consulado de Venezuela en Quito pernoctan alrededor de 100 personas, entre ellos menores de edad, a la espera de una respuesta. En estas condiciones viven 4 personas, entre ellas 2 menores de edad. Una cama de cartón y unas cuantas cobijas son lo único que tiene esta familia de nacionalidad venezolana, que vino caminando a Quito desde Guayas en búsqueda de poder volver a su patria. Y somos seres humanos, hay niños aquí, estamos exponiéndonos a cualquier cosa. Pasamos frío, pasamos calor, pasamos todo lo que pasamos aquí, guerreando para ver si puedo llegar a de donde yo soy. El día a día pasan en esta esquina. Los niños se distraen con otros, mientras que sus padres buscan alimentos y ropa para poder subsistir, tras varias semanas de pernoctar en los exteriores del Consulado de Venezuela en Quito. Me pensaba ir antes, pero mi mamá murió. Tengo a mi hijo en Venezuela solo y obviamente por salud también, porque la salud preocupa. Son alrededor de 100 ciudadanos venezolanos que buscan un vuelo humanitario para poder volver a su país. La crisis sanitaria por el COVID-19 complicó su situación laboral y no cuentan con recursos económicos. De las habitaciones donde nosotros vivimos, de los condominios, y ya no tenemos el presupuesto para seguir cancelando el condominio, el arriendo. La desesperación llevó a esta familia a emprender su viaje a pie. Salieron este miércoles con rumbo a Rumichaca, solo llevando sus maletas y unas mantas. Aquí vamos a empezar el camino y que sea lo que Dios quiera, hasta donde Dios nos lleve. Hace varias semanas, 2 vuelos salieron de Quito a Venezuela. Existe un formulario de registro para solicitar retorno. Sin embargo, no tienen una respuesta de las autoridades. ¿Usted se inscribió? Sí. ¿Qué pasó? No, estoy esperando ahorita el vuelo. Sí. ¿No tienen aún respuesta? No, ahorita no tenemos respuesta absolutamente de ninguna. Entonces la mayoría de las personas ha decidido irse a pie. Son conscientes que en estas condiciones están expuestos a contagiarse de COVID-19, pero dicen que no tienen otra alternativa. Durmiendo aquí, como donde usted lo ven, donde enfoque la cámara, ahí aquí a la deriva, sin protección, sin nada y bueno, a la mano de Dios. Solicitamos una entrevista a la Embajada de Venezuela en Ecuador y estamos a la espera de una respuesta. Informó Priscila Cadena. Y cambiamos de tema. 2 personas fueron asesinadas con múltiples impactos de bala cuando circulaban en un automóvil en el noroeste de Guayaquil. La policía investiga ese doble crimen. El hecho de sangre se registró en el bloque 8 de Bastión Popular, en momentos en que un vehículo negro persiguió a otro de color gris, en el que circulaban 2 personas quienes fueron acribilladas. Al llegar a la altura de la Isidro Ayora, había frenado bruscamente en vista de que
se encontraba obstaculizada por otros vehículos que circulaban por el sector, siendo esta la ocasión aprovechada por los sicarios, en este caso, que cometieron este hecho delictivo en contra de las dos personas que se encontraban al interior del vehículo, las mismas que fallecieron en el lugar de los hechos. Los disparos fueron realizados a la altura de la cabeza de las dos personas. Uno de los fallecidos registra antecedentes delictivos. 13 procesos judiciales. Dentro de otros por tráfico de ilícito de sustancias estupefacientes. El conductor no registra ningún antecedente. Se investiga el móvil del asesinato al estilo sicariato. Se trataría por problemas de territorio por tráfico de drogas. Familiares de las víctimas piden justicia. Yo ese carro yo le estoy dando para que haga fletecito por ahí para sobrevivir. Y estos delincuentes solo nomás piensan matar. ¿Por qué no le roban y lo dejan más que sea amarrado por ahí? Pobre de mi hijastro. Pero yo se la dejo a la justicia de la divina de Dios. De acuerdo a las versiones de los moradores, ya les venían persiguiendo desde algunas cuadras de atrás. Al momento los indicios balísticos que tenemos son como 6 de los que se ha podido observar. La policía busca a los implicados. Informó Roselena Vázquez. (22:45) regresamos. Antisociales ingresaron a una unidad educativa en el cantón Ventanas, provincia de Los Ríos. Afortunadamente, los objetos más valiosos los habían puesto a buen recaudo. Se sospecha que los antisociales ingresaron por una pared posterior donde la seguridad es nula, junto a una plantación de maíz que les habría dado facilidades para cometer el ilícito. Una vez dentro del plantel, los sujetos, aún se desconocen cuántos eran, rompieron las seguridades de las puertas de las oficinas y empezaron a buscar equipos electrónicos y objetos de valor. Aparentemente tuvieron todo el tiempo para recorrer el colegio e incluso habrían llevado herramientas para destrozar las puertas. Y han forzado y han dañado las puertas de madera de lo que es el rectorado, el vicerrectorado y colecturía. Los planteles educativos en Ventanas habrían recibido una disposición del Distrito de Educación, según el jefe de la policía. De que evacúen los objetos de mayor valor, como son computadoras, equipos de laboratorio y otros objetos para evitar que esto mismo pase. Pero los delincuentes desconocían esto y por ello revolvieron todo a su paso, tratando de hacerse con algo de valor. Aún no se ha determinado si pudieron llevarse algún objeto del plantel, pero lo cierto es que aires acondicionados, ventiladores, computadoras y todos los equipos electrónicos fueron puestos a buen recaudo por parte de las autoridades de la institución. En la parte frontal del plantel educativo 6 de octubre, cerca al Monumento del Maíz, existe una cámara del EQ 911 que ayudó a descartar que ingresaron por esa puerta principal. Desde Los Ríos, informó Odette Camacho. Un hombre murió en un accidente de tránsito registrado en el suroeste de Guayaquil. El siniestro fue provocado aparentemente por el irrespeto a la señal de pare. El fallecido era un guardia de seguridad que circulaba a bordo de esta motocicleta. Según testigos, fue impactado por un auto en la intersección de las calles 4 de noviembre y la Octava, en el suroeste de la urbe. Llegando al punto encontramos lastimosamente un occiso que manejaba una moto en sentido este-oeste y presuntamente un vehículo se pasa el pare, ocasionando la tragedia. Tras la colisión, el conductor del carro se dio a la fuga. Hasta el sitio llegaron varios celadores para identificar a su posible compañero, pero no dieron declaraciones. En este momento que tenemos una emergencia sanitaria, cuidarnos y precautelarnos de la mejor manera, y si vamos a salir por una necesidad urgente, y si vamos a salir de la mejor manera, salir con las precauciones del caso. El cuerpo permaneció sobre la calzada varios minutos. Y pese a que llegaron 2 ambulancias, los socorristas poco pudieron hacer para reanimarlo. Los golpes fueron mortales. Finalmente, el cadáver fue llevado al laboratorio de criminalística. Informó Jorge Salazar. Seguimos informando. Según el Ministerio de Salud Pública, al momento en Ecuador existen 34.854 casos confirmados de COVID-19.
mientras que la cifra de fallecidos ascendió a 2.888 casos. Veamos más detalles en la siguiente nota. Con corte hasta este 20 de mayo, en Ecuador se han tomado 100.248 muestras para COVID-19, esto entre pruebas rápidas y pruebas PCR, donde existen 34.854 casos confirmados, 2.888 fallecidos por COVID positivo y otros 1.805 fallecidos más probables para coronavirus. Es decir, hasta el momento hay 4.693 fallecidos en el contexto de la emergencia sanitaria. Pero en medio de estas cifras lamentables, hay datos alentadores. Los pacientes recuperados tenemos 3.536, tenemos 3.557 personas con alta hospitalaria y 9.961 con alta epidemiológica por el 171. El viceministro de Salud, Javier Solórzano, aseguró que ya se han adquirido 430.000 pruebas rápidas para la detección del COVID, que serán destinados a personal que está en primera línea. Además, mencionó que el Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos capacitará a los epidemiólogos del país, esto en las próximas semanas. Y es que el coronavirus significó la paralización de las actividades. Algo parecido a una economía en guerra, aseguró el viceministro de Producción, Jackson Torres, lo que ha significado al menos 12.000 millones de dólares en la caída de ventas. Cada día que el país permanezca cerrado paulatinamente perdemos cerca de 210 millones al día. Hasta el momento, el sector automotriz, construcción, maderero y textil ya han reabierto sus actividades de manera paulatina, informó Marilyn Caramillo. Y ahora les contamos que problemas en las vías respiratorias, como también manchas en las prendas de vestir, son las consecuencias del mal uso de antisépticos. Y a continuación, un especialista nos recuerda qué productos deben utilizarse y de qué forma hacerlo. Escuchemos. La actual pandemia ha obligado a muchos a utilizar diferentes productos antisépticos. Incluso hay quienes los mezclan para que supuestamente sean más efectivos, desconociendo que esto puede causar un sinnúmero de problemas, entre ellos de salud. El presidente del Colegio de Ingenieros Químicos del Guayas, Azatiani Vélez, recuerda cuáles son las sustancias que no deben mezclarse jamás. Vemos permanente mezcla de cloro con detergentes, mezclas de ácido acético o vinagre con agua oxigenada, por ejemplo. Produce gases, cloro con geles antibacteriales. Eso en la descomposición produce cloroformo, que afecta seriamente a la salud humana. El especialista, quien es propietario de un local de venta de productos químicos, recomienda el uso de amonio cuaternario. Asegura que el precio de esta sustancia es bajo en relación a otras y que su correcto uso no provoca efectos secundarios. El virus es una proteína envuelta en una bicapa fosfolípida, en una grasa. El amonio cuaternario es un surfactante, es un jabón que tiene características biocidas y elimina al microorganismo. Pero de ahí la importancia de que la gente, cuando vengan a este tipo de locales a comprar, aquí se les da la información técnica del uso del producto. Sin embargo, en las calles, las personas optan más por el gel y el alcohol. Utilizo alcohol y gel. ¿Considera que le ha dado un uso correcto a estos productos? Claro, yo creo que sí, señor. El alcohol lo estamos utilizando desinfectándolo las manos, en la parte donde es la más principal. El ingeniero Vélez sugiere no mezclar este tipo de sustancias y en caso de requerirlo por fuerza mayor, hay que hacerlo bajo la guía de un especialista. Informó Jorge Salazar. Y con estas importantes recomendaciones finalizamos la emisión estelar. Recuerde sintonizar nuestras emisiones desde las 5:45 de la mañana. Un fuerte abrazo para todos y una buena noche.